Estamos aquí en Informadísima, se ha llegado él. Trae el calorcito, 14 grados la actual temperatura y ha venido todo así como decían antes, todo monono. Así es. Con ese corte de cabello nuevo. Hola Néstor y Paola, bienvenido, ¿cómo estás? Pero, ¿qué Hola, tal? Néstor. Buenas tardes. Bueno, sí, a las corridas directamente. Menos mal que está cerca. Sí. Mi amigo Richard, el peluquero, ¿no? Que está cerquita acá. Muy bien. Pero a las corridas, porque, bueno, hemos andado en muchas cosas. Te cortó y te peinó. Exactamente, un corte después de unos cuantos meses, ¿eh? No soy de los que van todos los meses, no. Sí, claro, lo tenías bastante más largo el pelo, ¿se ve? Tal cual. Más hippie estabas. Ahora Así estás que- más hippie, ahora está más señorita Ahora está inglés. más escritor. O sea que Sí. si estamos en abril o mayo. Mayo. Y bueno, calculemos más o menos septiembre, octubre, iremos de vuelta. Ah, bueno. El corte primavera vendrá ahí. Muy bien. Exactamente. Bueno, ¿qué has traído, Néstor, para Bueno, compartir? homenajes. Sí. Me encanta homenajear. Está bien, habría que hacer homenajes en vida, pero si hoy homenajeamos a Juancito Pérez en vida, ¿y por qué yo no? Entonces, Claro. de ahí que en estos casos, al igual que en un libro que tengo publicado en 2010, que se llama Bolsita de los Recuerdos, que son entrevistas, ¿cierto? Sí. A 40 personajes, entrevistas que yo he hecho, ¿no? Y ya en esa oportunidad, en la opción, entraban 40 en la cantidad de páginas, son más de 200. Yo dije, vamos a poner todos ya fallecidos, todos y todas, también hay mujeres. Porque si no, claro, de los que están vivos, che, lo pusiste a aquel y a mí no, ¿y por qué? Bueno, Claro, sí. sí, Vienen porque los pasa. reclamos. Obviamente que pasa eso. Pero bueno, este libro tiene eso, tiene ese toque de gente que más o menos conocida, pero todos se han destacado en algo y nos dicen, nos informan de cosas que del viejo Tandil, que eso es lo que nos importa, porque todo eso hace a toda la continuidad histórica que queremos de alguna manera conversar, ¿cierto?, con los oyentes y teleespectadores. De ahí que, ¿hoy qué es? ¿10, chicas? Hoy, Sí. exactamente, Bueno, miércoles 10. Miércoles 10. Vieron que este mes, en cuanto a miércoles respecta, que es el día que tenemos este espacio, está lleno de miércoles, porque termina el 31. Claro. Que también, bueno, prometido entonces hoy públicamente para el último miércoles del mes, 31 de mayo, vamos a traer un ejemplar de este libro, Bolsita de los Recuerdos, con 40 historias, historias de vida de gente de Tandil, y lo vamos a estar sorteando, ¿por qué no? Como un regalito de la gente que se lo merece, porque nos sigue. ¿A quién trajimos hoy? ¿A quién? ¿A quién? A Carlos Pérez Cambet. El señor, el doctor bioquímico que tenía su laboratorio de análisis químico en la calle Mitre, casi esquina 9 de julio, yendo de aquí, llegando a 9 de julio, ahí pegado a la farmacia Pérez, que también era de su familia, ¿cierto? Este señor Pérez Cambet había nacido en Ayacucho en 1918, Mira, hoy tendría... no sabía que era... Tendría 105 años si viviera. 105 tendría don Pérez Cambet, que hizo un libro que me acuerdo que en su momento, allá por el año 2000, yo le había hecho una entrevista justamente para El Eco, para el suplemento La Vidriera, y luego le gustó la entrevista y eso le dio ánimo para extender esas respuestas que me había dado a mí y que, para el diario, y hacer un libro. El libro se llama, porque debe quedar quizá algún ejemplar, Mi abuelo Carlos. Muy lindo libro, porque habla de su abuelo, y de ahí que yo digo que... inmigrante que era. Exacto, era un español que llega a Ayacucho también al estilo de don Ramón Santamarina, o sea, siendo muy joven, tenía unos 15 años, 16, cuando llega solo desde España, allá por 1867. Ayacucho se había fundado apenas un año antes. Él dice que, por lo que alcanzó a escuchar de su abuelo, como que ni plaza había, al menos bien constituida. Claro. ¿Y qué pasa?
muy parecido a la historia de Santa Marina en cuanto a la parte de obtener en la época campos a muy buen precio o alambrando aquello que no tenía dueño o como fuese. Logró hacer una fortuna en cantidad de miles de hectáreas en semejante zona ganadera, ¿cierto? Claro. ¿A qué voy cuando digo de las cuestiones de lo que pasa en la gente, en la sociedad? 20 o 30 años después de que su abuelo, él dice 2 décadas más o menos, de que su abuelo muere a principios del siglo XX, sus descendientes se quedan sin nada. Y cuenta, claro, dice, mis tíos, o sea, hermanos de su padre, el padre cuando vio que la cosa no venía bien, qué sé yo, se fue a Buenos Aires y estudió farmacia, de ahí que fue, puso la farmacia Pérez en Ayacucho, que a lo mejor está la farmacia Pérez, no sé. La cosa es que en el 1928 se radica en Tandil y funda también el padre de este hombre, la farmacia Pérez, en 9 de julio de Mitre, Claro. que creo que aún existe, y también un poco más adelante el laboratorio de análisis químico, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó con que, cómo se fundieron? Son cosas que en varios casos uno escucha, ¿no? Pero escucharlo en fuente directa, en esa entrevista, Claro, él decía... el propio familiar. No, increíble. Él decía que tenía tíos, hermanos del padre, dice que eran terribles niños bien. Y de pronto su padre va al campo a ver qué estaba pasando y demás, donde estaban los tíos, sobre todo supuestamente al frente del establecimiento, y se encuentra solamente con caballos de carrera, ¿no? Entonces, dice Pérez Cambé, esa era la orientación ganadera, entre comillas, que tenían, ¿no? Entonces, claro, o se quedaron sin nada o con muy poquito porque fueron perdiendo las posesiones, pero al menos pudieron estudiar. El caso de la, digamos, doctor en bioquímica y demás. Este hombre, Pérez Cambé, un tipo muy, que fue muy conocido, ¿cierto? Murió hace más o menos 10 años, más o menos. ¿Quién no ha ido al laboratorio Pérez Seguro. Cambé? Exacto. Seguro. Con un prestigio exactamente. Exacto. Y el relato que a mí me gustó y que lo he utilizado inclusive para otros libros, como uno de ellos que se llama Tandil era una fiesta, era esta cuestión social de la década del 30 y 40 en Tandil, digamos, de la diversión de la gente. ¿Dónde va la gente ahora? Va a Yapó, ¿cierto? Claro, obviamente. por supuesto. El sábado tenemos boliches. Exactamente. Invitado. En aquel entonces... Ya estás peinado, así que mira, ya podés, te pones spray ahora. Exacto, tal cual. Tengo spray. Bien. Por ejemplo, iban antes? Para la juventud que le gustaba algo el deporte y también la diversión, él era habitué del pasatiempo, que era una cancha de pelota, paleta y bar en Rodríguez y Mitre, una cancha de paleta enorme. Ahí, por ejemplo, en la fotografía número 2, para los televidentes, a no ver foto, hay una pintura que hizo Ruiz Lasta en su momento, que es exactamente lo que era el pasatiempo, un enorme edificio en Mitre y Rodríguez, que aparte de las canchas de pelota paleta, él decía que era una especie de escuela de la vida, porque había de todo. Era un lugar de encuentro, donde por supuesto había juegos de cartas, bebidas de todo tipo y demás, ¿no? Era un lugar de encuentro, él comentaba en esta entrevista, donde iban desde un ganadero, terrateniente o comerciante, él dice, hasta chorros y vigilantes, haciendo un poco de rima, ¿no? O sea, no había derecho a admisión. Exactamente, a pesar de que era una de las principales canchas de pelota paleta. Y ahí es donde él hace un poco, digamos, la contrapartida de lo que era el otro lugar emblemático de la época en pelota paleta, que era el Club Hípico. El Club Hípico no solamente que establecía el derecho de admisión en la época, sino que inclusive llegaba, él habla del año 1943-44, donde llega a Tandil el nuevo gerente de la famosa tienda
Casa Aduris, una de las más importantes del país, que acá estuvo décadas en calle 9 de Julio. Entonces el gerente de Casa Aduris, que era una persona importante en el momento, un día va al Club Hípico y le dijeron, bueno, vamos a evaluar. Y la respuesta fue que ser gerente de Aduris no le daba el perfil para ser socio del Club Hípico. Eran bastante elitistas. No, pero muy. Ni siquiera el gerente de Aduris. Bueno, y él cotejaba estas diferencias. Antes en muchos lugares. Exactamente. En distintas ciudades te decía, bueno, de acuerdo al nivel adquisitivo que vos tenías, te dejaban o no te dejaban entrar. En un club o en otro, exactamente. Claro. En algunos, llamados club social, por ejemplo, no te permitían, iban al otro. En algunos no dejaban entrar a mujeres. Claro. No, eso era, mira. era Yo terrible, recuerdo pero... en Ayacucho un lugar no podía, no me daba el piné para entrar. Y después entré porque me contrataron para desfilar para un desfile de modelos, me saqué el gusto. ¿Viste? Exacto. ¿Viste? Y que trague más. ahora, ¿qué cosa es esto de las costumbres, no? Porque vamos a ir cerrando con una respuesta, no sé si decir romántica o qué, pero muy original. Y se refiere a la misa de 11. Él me decía en esa entrevista que está ahí publicado en el libro, me decía que él nunca fue demasiado católico, pero que iba a la misa de 11, ¿por qué? Dice, porque estaban las niñas más lindas, toda la elegancia, la aristocracia, una parte de ellas, de las chicas... Es verdad eso de pero la aparte, misa de 11. eso se mantuvo porque nosotras... Yo llegué a ir y veías, aparte te Te ibas ponías con las mejores galas. con las mejores galas a la misa de 11. Exactamente. Que no era Y para ir a veías- saludar a Dios, era para que te... Y te ponías Era una frivolidad. a la hora ¿cómo era? Del beso de la paz. Del beso de la paz te ponías medio cerquita del que te gustaba. Claro. Exacto. ¿Y qué hacían estas chicas? Miren, ustedes dos chicas, A si ver. estuviesen en la década del 30 o 40, ¿qué trayecto harían? De la misa de 11 a la universidad, que no era universidad en la época, Era el sino hotel. que era el Palace Hotel, donde ahora está la universidad, y ahí se servía a esa hora, tipo 1 de la tarde más o menos, un té danzante espectacular, y había cócteles, bailes, en fin. Yo hubiera pasado de largo porque no me alcanzaba la plata, pero bueno, pasaba haciéndome la linda igual, ¿no? Venían de la misa de 11 al Palace Hotel con una confitería, dicen que un lujo bárbaro. Actuaba la orquesta del español Constantino Basanta, que era un gran pianista. Y según me decía este hombre, actuaban los Nielsen, hijos de dinamarqueses, grandes músicos de tango y lo que se llamaba orquesta de jazz característica, ¿no? Bien. Sí. Qué bueno. Bueno, qué bueno. Néstor, no sé. Mirá, perdón, gracias. Acá nos dicen la farmacia, yo lo escuché, no lo quise corregir a Néstor, estaba en la esquina de Alem y Mitre. Alem, Mitre. exactamente, sí. Muchos años estuvo ahí, hoy por hoy hay un local de ropa. Claro. Alem, Ahí está. Alem y Mitre, exactamente. Una sí, hermosa tal cual. casa de ropa. Tal Néstor, nos quedamos sin tiempo, Muy nos bien. encantan todas estas anécdotas que quién no vivió en cada pueblo, en cada ciudad, esto que estás contando, ¿no? Cosas muy en común que eran típicas de la época, que por suerte hoy no sucede. Y si sucede, que no vuelva a suceder. Claro. Gracias, Néstor. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene con otro homenaje. Muy bien. Muy Ahí va. bien, nos encantó.